Les saludamos, amigas y amigos, desde este canal que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y volvemos a tener con nosotros a el antiguo profesor de la maestría, que ya no existe, pero al amigo de la universidad y antiguo estudiante en este campus, a don José Rafael Brenes, presidente gerente, de la Bolsa, le estaba cambiando el puesto, sí. Gerente de la Bolsa Nacional de Valores, y con él haremos el ejercicio de pensar en el insondable año 2017. Regresamos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don José Rafael Brenes, y nos guiará en un inicio a este insondable año de 2017. Don José Rafael. Don Juan Rafael, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a conversar acá un poco acerca de temas que son relevantes no solamente para nosotros como académicos o economistas, sino ojalá para todos aquellos que pueden ver este programa. Y usted, cuando conversamos acerca de qué vamos a hablar, usted me dijo, bueno, cualquier cosa el 17. Eso, muchas gracias, porque es un año particular. Y lo digo desde la perspectiva de que una vez más, como sociedad, vamos a tener que hacer el ejercicio de un examen de conciencia y un poco preguntarnos qué queremos hacer con Costa Rica hacia futuro. Y lo digo dado que en el 2017 vamos a tener un año electoral. Ya se rompieron los fuegos, y si bien es cierto, esto no es un tema de política, no nos vamos a referir a política, sí creo muy importante que nos tomemos un espacio para, desde el punto de vista de aquellos temas que son fundamentales para el bienestar de nuestra sociedad, empecemos a identificar aquellas cosas que son sustantivas y dejemos de lado aquellas que son nada más adornos. En la discusión de los próximos meses, generalmente la lógica se invierte, nos quedamos con los adornos o con la bulla y olvidamos las cosas sustantivas. Y un poco yo quería enfocarme en lo que es, digamos, un área en la que tenemos un poquito más de experiencia. Y hablo tanto de mi parte como la suya, que es en lo que tiene que ver con la parte de nuestra economía. Hoy sale en noticia una ocurrencia de la auditoría de la Caja Costarricense del Seguro Social, a donde dice que la mejor manera de darle sostenibilidad financiera al régimen de invalidez, vejez y muerte es expropiando los ahorros de 2.4 millones de costarricenses. Eso equivaldría a decir, o sea, porque lo que pasa es que esos ahorros, esa propiedad de 2.4 millones de costarricenses tiene la particularidad de que está ahorrada en activos financieros para pagar una pensión individual. Pero igual se le pudo haber ocurrido decir a este señor que por qué mejor no expropiábamos todos los carros de todos los costarricenses, los vendíamos y se los dábamos al régimen de invalidez, vejez y muerte para darle contenido económico, porque las medidas son exactamente equivalentes. Y de ahí, ¿verdad?, que es fundamental que nos preguntemos qué son las cosas importantes. Y en el fondo, esta ocurrencia es una más que se da en torno a tal vez el mayor problema que tenemos desde el punto de vista macroeconómico, que es el tema de la sostenibilidad fiscal.
Y es una pereza hablar de sostenibilidad fiscal. O sea, ahora venía oyendo un programa de radio y decía un gráfico de cómo estuvieron los mercados, tal vez no es tan atractivo como podría ser, mejor no digo eso porque me acusan de sexista, como podría ser la primera página de un diario deportivo en términos de que capta la atención, pero claramente transmite información relevante. Y el tema del déficit fiscal entra en esa categoría de temas que no son tan atractivos, pero que nos van a afectar a todos definitivamente. Pero no se siente. Pero no se siente. Digo, no se siente, se siente en el sentido de, por ejemplo, el año pasado uno puede aplaudir a las autoridades de Hacienda o, ¿cómo se llama?, censurarlas. Las puede aplaudir porque el déficit fue menor, pero las puede censurar por el tamaño y por el número de años en que se ha mantenido. Pero como que esa noticia no hizo, ni una ni la otra tiende a ser significativa como, por decir algo, el crecimiento de la economía y la inflación son un poquito más noticia, y peor todavía la corrida de toros o las fiestas de esto. Es decir, en ese sentido no se siente, pero lo que ocurre es que uno tiene una espada de Damocles, o quién sabe si varias espadas de Damocles encima de manera permanente. El déficit fiscal es como la presión alta, igualito. O sea, es el mejor ejemplo. Uno sabe que uno puede estar ahí con la presión. Yo en algún momento la tuve fronteriza y dice, eso quiere decir que uno está, que tal vez tiene que preocuparse, pero mejor todavía está con la oportunidad de hacer cosas que no requieren medicinas para curarse. Nosotros ya, siguiendo con este símil, el problema fiscal ya no es una presión alta fronteriza, somos crónicos de presión alta, ¿verdad? Y la presión alta no se siente hasta que lo mata uno. A veces le da dolor de cabeza, y esas son las discusiones que tendríamos acerca de si hay que pagar o no impuestos, si el impuesto a las sociedades para pagar policías o no. Pero cuando se manifiesta, es a través de una crisis severa, un derrame cerebral, un ataque al corazón, y lo mismo ocurre con el tema de la política fiscal. Así que estamos con presión alta, y si no hacemos algo al respecto, o nos da un paro, o nos da un derrame, y pare de contar. ¿Por qué es fundamental? O sea, y el tema de atender el déficit fiscal no es un fin en sí mismo, y eso es lo que la gente tiende a olvidar, pero es que le da pereza a la discusión. El déficit fiscal limita significativamente el papel que tiene el Estado, porque el no tener recursos o usarlos mal, no puede cumplir con aquellas funciones que sí nos tocan. ¿Cuáles? Y aquí voy a ¿cómo se llama?, a seguir un modelo de discusión que le escuché una vez a nuestro buen amigo Francisco de Paula Gutiérrez, donde decía que uno podría, de una manera muy sencilla, esquematizar las 4 áreas fundamentales de la función del Estado en las siguientes: en lo que es nuestro modelo social y riqueza humana, en lo que es la parte de estabilidad macroeconómica, competitividad y oportunidades para el crecimiento, y la última tiene que ver con la eficiencia del gasto público. Entonces, el déficit fiscal amenaza esas 4 áreas de acción. El caso con el que empezábamos a hablar de las pensiones es uno muy claro. O sea, la contribución en Costa Rica, nosotros tenemos la cantidad de impuestos que pagamos con respecto al producto es alrededor del 22%, 23%, que es levemente superior al promedio de América Latina. Lo que pasa es que ahí hay una parte muy importante de esos impuestos que están destinados a la seguridad social, a financiar la caja, y son un impuesto de trabajo. Somos el país en la región que tiene la mayor carga de impuestos de trabajo. Entonces, eso nos hace como trabajadores relativamente más caros a los demás, entonces tenemos que ser súper productivos para que podamos competir. Eso ya de por sí crea una distorsión importante. Pero no solamente tenemos una parte importante de los impuestos que pagamos destinados a la seguridad social, sino que además cuando vemos el gasto del gobierno, que no contempla la seguridad social, el gobierno central,
nosotros gastamos cerca del 20% del producto y recolectamos más o menos el 14% en impuestos. O sea que hace ya varios años, hablando de su ministro de Hacienda, tenemos un déficit fiscal que es del 6%, recurrentemente. Y uno dice, bueno, no solamente, entonces, ¿en qué gastamos ese 20%? No solamente tenemos un déficit, sino que además la forma en que se gasta casi no permite hacer inversión. Es más, la inversión inversión en capital no llega al 2%. Es cierto, pagamos maestros, pagamos inversión, digamos, en capital humano, pero es todo gasto corriente. Pagamos deuda. Intereses de la deuda. Y pagamos intereses de la deuda, que gracias a Dios, en los últimos 10 años nos hemos beneficiado de unas tasas de interés muy bajas, porque si no, la presión alta ya hubiera ocasionado el ataque al corazón. Exactamente. Entonces, tenemos esa problemática desde el punto de vista de cómo se gasta la plata. O sea, no hay mucha. El ministro de Hacienda llega y le dicen, ok, usted tiene que hacer prioridades para ver cómo se gasta la plata. Él no decide nada. Ya todo está gastado por ley, constitucionalmente. Él nada más ve a quién le reparte porque no alcanza. Eso es una cosa. Entonces, claro, la inhabilidad de poder gestionar adecuadamente la plata es como si a una familia le dijeran, usted tiene que recortar su presupuesto, pero no puede decidir en qué recortar porque tiene que hacer todos los pagos. Entonces, o se va de la casa, o vende un activo de la casa, o algo, una solución radical. En el tema de inversión, de nuestro modelo social e inversión en la riqueza humana, hay dos cosas fundamentales. Nosotros tenemos y nos hemos beneficiado durante mucho tiempo de los dos pilares que la gente siempre señala cuando habla de este tema, que es el tema de salud y el tema de educación. Y de hecho, Costa Rica tiene la segunda esperanza de vida mayor en América Latina, una muestra de 18 países, solo Chile nos supera. Y en tema de escolaridad, aun cuando estamos de octavos, que uno pensaría que está por encima, pero hay países como Panamá, por ejemplo, que tienen más escolaridad que la de nosotros, todavía nuestra educación es de calidad y nos ubicamos de terceros en las pruebas PISA, que son el estándar que se usa para medir que también estamos educando a la gente. Entonces quiere decir que lo hemos venido haciendo bien. El problema es que la cantidad de recursos que hemos dedicado en los últimos años a esas dos cosas, que en teoría suenan bien, no se han manifestado en mejoras ni en cobertura ni en calidad. Y eso pasa tanto en salud como en educación. Siguiendo con el tema de las pensiones, dicen que hay que aumentar las pensiones, pero nadie señala que hay gastos administrativos cerca de 30.000 millones de colones para administrar esas pensiones que también podrían revisarse para, si bien es cierto, para mejorar la forma en que, disminuir eventualmente el aumento en cuotas que hay que pedir a los trabajadores. Entonces, al no contar con suficientes recursos, no podemos, el déficit fiscal no nos permite seguir avanzando en temas de educación o por lo menos defender los logros alcanzados en educación y en salud. Lo mismo ocurre con el tema de competitividad. O sea, la competitividad es resultado de qué tanto el Estado facilita al sector privado hacer negocios, y en eso estamos pésimos. Somos de 140 países, ocupamos el meritorio lugar del 121 peor en temas de tramitología. O sea, estamos casi que en el top 10 de los malos. Sí, sin duda. En el tema de acceso a la infraestructura, tanto en lo que es carreteras, puertos, aeropuertos, como en temas de energía, telecomunicaciones, hay muchísimas todavía cuellos de botella presentes. La gente siente que aquí tenemos buen servicio de internet, por ejemplo, y cuando uno va de viaje, se conecta a un aeropuerto y le dan 30 megas gratis, y uno aquí con costos paga 4 carísimos, se da cuenta de realmente contra quién está compitiendo uno, ¿verdad? En esa competencia, una que tenemos es con el tiempo, pero nosotros regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando sobre los retos del país, los retos de los temas importantes en este año que nuestro invitado José Rafael Brenes ha planteado como el año en que hablaremos del montón de accesorios y de encajitos y de adornitos cuando
el tema del vestido que le vamos a poner al país es lo importante. Así es. Y para terminar con el tema de competitividad del que veníamos hablando, otro de los factores que señalan, a donde aquí es importante poner todo en perspectiva, ¿verdad? Todo es relativo. Uno puede sentirse bien que si los otros están mejores, uno está peor, y cuando se trata de competir, a uno no le sirve esa sensación de satisfacción, porque en el muy corto plazo nuestros competidores van a exactamente sacar distancia y quitarnos la oportunidad de seguir generando empleo y riqueza, ¿verdad? Porque en el fondo se trata de eso. El otro factor en el tema de competitividad es la estructura impositiva. Y aquí es curioso, porque se crean, hablábamos de una distorsión muy importante, que es los impuestos que pesan sobre los salarios, que ya de por sí hace que la gente busque entonces contratar menos personas e invertir más en bienes de capital, porque es tan caro contratar gente que vale la pena entonces pensar en automatizar y en un entorno a donde cada vez más la tecnología facilita la sustitución de las personas precisamente por bienes de capital, que son computadoras, etcétera. Es preocupante, ¿verdad?, el tener un modelo que castiga tanto el empleo de trabajadores costarricenses y lo que nos obliga a mejorar entonces la capacidad de aportar de nosotros como fuerza laboral. Pero el otro tema ahí es el tema impositivo, que la estructura no solamente sobre el salario, sino es compleja, no permite una adecuada toma de decisiones, y hay ejemplos muy fáciles que los conozco yo por el sector en que me toca trabajar, que se tasa, por ejemplo, diferente cuando una empresa se financia a través de un endeudamiento bancario o a través de capital propio, cuando lo que se favorece es el endeudamiento bancario, y para mencionar solo dos temas. Y por último, el cuarto factor que también sobre el que tenemos que preguntarnos es qué tan eficientes somos en el uso de los fondos públicos. Y aquí es una de las áreas donde hay más atavismos, porque hemos renunciado a poder desarrollar aquellos procesos que requiere el país en términos de inversión a través de una mejor participación, una mejor y mayor participación del sector privado. El tema de las concesiones, para mencionar el primero, es uno de ellos, ¿verdad? Ahora estamos haciendo unas cosas, unos ornitorrincos que se llaman fideicomisos de inversión en obra pública, que el otro día la Contraloría General de la República señalaba que se están pagando cientos de millones de colones al mes para que la plata se quede parqueada en bancos, que lo único que están aportando como valor es un régimen de contratación diferente, que utiliza el de los bancos, que es semiprivado, por así decirlo, frente al que tendrían que desarrollar las entidades públicas, que es el que rige por la ley de contratación administrativa. Entonces, diferente sería, ¿verdad?, pensar en realmente hacer un esquema, digamos, de concesiones, que se ha satanizado acá, que no sirve para todo, pero que sirve para muchas cosas que se requieren, ¿verdad? Y así como ese, hay esquemas similares en términos, digamos, de prestación de servicios de salud. Un caso súper exitoso, el de las cooperativas de salud, que cuando se comparan con los servicios similares que da la Caja, claramente son mucho mejores, pero que se les ha limitado el crecimiento porque no, es una privatización de la prestación de servicios de salud. ¿Para quién estamos trabajando? O sea, cuando hablo de que es un año electoral, la pregunta ahí, por ejemplo, es, ¿qué es lo que perseguimos? ¿Tener mejor salud, una mejor cobertura a un mejor costo o proteger un modelo de gestión de servicio? Ese es el tipo de preguntas que hay que hacerse. En las 4 áreas que acabo de mencionar, en esta discusión que viene en 2017, es lo que tenemos que empezar a investigar, informarnos, hacernos criterio para poder entender de aquellas personas que nos están pidiendo el voto, si efectivamente nos están sonando un cascabel o nos están mostrando realmente la dirección que nos va a permitir enfrentar todos estos retos. En este último tema, don José Rafael, de salud, uno de los temas, así, eslogan es defender a la Caja. Y yo digo, no, defender la salud o defender mejor todavía al derechohabiente. Esa palabra que se usa en México me gusta tanto porque es el derechohabiente, es aquel
que le da sentido tanto financiero como de razón de ser a la institución. La institución, ¿qué importancia tiene? Puede llamarse azul, amarillo, café, pero lo que es importante, y en eso también hay que reconocer que cosas buenas ha hecho, pero la defensa no es azul, amarillo, café, es la salud de la gente. Claro. O sea, y por ahí va la discusión. Ahora ya la Unión de Médicos dijo que van a hacer una huelga general en febrero en defensa de la caja, en defensa de los pluses de los médicos y el resto de personas. Entonces uno se pregunta, de nuevo, o sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como país? O sea, y lo más paradójico de toda esta discusión es que tal como está planteada la limitación de los pluses, se hizo todo el esfuerzo para que los que están ya están. O sea, lo único que se está haciendo es hasta que se mueran. Pero para la posibilidad de decidir cómo vamos a seguir dando los servicios y a qué costo, está diciéndose hay que poner ciertas reglas que le den razonabilidad y sostenibilidad a esto. A eso se están oponiendo también. Entonces, el otro día había uno de los precandidatos de unos partidos diciendo que tal vez no era buena idea discutir ese tema. O sea, ya ese señor, mi voto no lo va a tener nunca. No es que vaya a quedar, ¿verdad? Pero cuando se quiere evitar lo sustantivo por complicado, ya nosotros no estamos en la posibilidad de darnos ese lujo. Ya no tenemos que evitar el conflicto, hay que resolverlo. Es su metáfora de presión alta. Así es. O sea, ya no estamos en un tema, ¿verdad?, de cambie la dieta, no. O sea, hay que hacer medidas radicales, hay que medicarse, hay que enfrentar el problema si queremos nosotros llegar a viejos, ¿verdad? Y como país, no es que el país va a desaparecer, es que efectivamente el ajuste se da. Uno puede escoger si lo hace de una manera ordenada o si se espera tener un ataque al corazón y se lo tienen que administrar, ¿verdad? Y estamos en un punto de inflexión. Durante muchos años, y por eso es un poco difícil decir qué va a pasar en el 2017, porque durante años aquí en Costa Rica nada hacemos y no pasa gran cosa. Es algo curioso. Y yo en ocasiones tengo la oportunidad de entrevistarme con gente que nos ve desde afuera, de las calificadoras de riesgo o fondos de inversión, y la pregunta es, yo les hago la pregunta de ¿cómo piensan ustedes que nosotros logramos no hundirnos? O sea, yo realmente me supera el entender cómo tanta inactividad no destruye el país. Y ellos me dicen, vean, ustedes todavía están viviendo el pasado, tienen una institucionalidad fuerte, pero además han tenido mucha suerte, porque tienen 12 años en que no han hecho nada en que el mundo les ha resuelto el problema. La caída en los precios de los commodities, el aumento en la liquidez internacional, los ha ayudado a ustedes como país, así como ha perjudicado a otros países de América Latina que exportaban productos primarios o petróleo. Costa Rica no ha tenido, más bien se ha beneficiado de eso. Y la caída de tasas de interés les ha permitido que su deuda, ese problema, ese vehículo que han usado para atender el déficit fiscal, aun cuando está creciendo al casi 20% por año, somos el tercer país en la región de América Latina cuya deuda crece más rápido, ¿verdad? Todavía el gasto por intereses con respecto, digamos, a 8 años se ha mantenido casi igual con respecto al producto. Entonces, el problema, o sea, hicimos todo lo posible para que la presión alta aumentara y todavía no se ha manifestado, pero ya las venas están llenas de colesterol, ¿verdad? Estamos obesos, hemos ido acumulando factores de riesgo y en cualquier momento tenemos el famoso ataque al corazón. Entonces, en este año 2017 que comienza y con el propósito, de nuevo, de que podamos identificar aquellos temas sobre los que son sustantivos, en lo particular del déficit fiscal, hay que entender que las soluciones fáciles se terminaron. Buen punto. Se terminaron, entonces vamos a tener que hablar de empleo público, vamos a tener que hablar de impuestos, pero aquí no es solo recortando gasto, como dicen algunos, ¿verdad? Hay que pagar más, hay que hablar de estructura de impuestos. Si queremos seguir aumentando los impuestos al trabajo, o habrá que grabar algunas cosas, como se hace en otros países, más orientadas, digamos, al tema del consumo, ¿verdad? Que es lo que generalmente se hace. Vamos a tener que hablar del alcance y la manera en que gastamos los recursos públicos.
si nosotros decidimos invertir más en policía, por ejemplo, ¿qué vamos a sacrificar? El tema de la educación es uno fundamental, y yo sé que estamos en un canal universitario, pero la forma en que se distribuye ¿cómo se llama?, el gasto en educación pública es fundamental, ¿verdad? Es una discusión que hay que tener, y si vamos a poder seguir financiando un FES como el que tenemos hoy en día. O sea, no son discusiones fáciles, ¿verdad? Pero hay que tenerlas, y hay que tener claros que a todos nos va a tocar contribuir a la solución. O sea, aquí no se salva a nadie. El tamaño del problema es lo suficientemente grande como para que a todos nos vaya a costar. El punto es, diciendo de nuevo, machaco el tema, un año electoral, a la hora de hacer el cálculo, siempre nos quieren vender a nosotros la idea de que cuando nos están hablando los ojos, me van a decir, sí, pero a usted tal vez no le va a costar tanto, ¿verdad? Y eso no es cierto. O sea, el que nos diga que la solución va a ser indolora, sobre todo cuando se lo hace por públicos diferenciados, nos está mintiendo. Y hay que hacer las preguntas difíciles, hay que pedir soluciones concretas. Nosotros no nos podemos dar el lujo, como le está pasando en este caso a los norteamericanos, de tener un presidente que llegue a ver qué hace cuando es presidente. Ya nos pasó eso, y hemos visto que no es algo que sea bueno, ¿verdad? Pues de nuevo, muchas gracias por las ideas, por la invitación a pensar sobre temas importantes, a poner temas importantes sobre la mesa, ya ven por qué el gerente de la Bolsa Nacional de Valores fue como por una semana ministro de Hacienda. Los invitamos, amigas y amigos, para que en la próxima semana, en el mismo tiempo y circunstancia, nos acompañen, y quédese con Canal 15, que se hace con los impuestos que ustedes pagan, más los que a la larga van a tener que pagar en el futuro.